problema con la presentación. Se perdió, no sé qué pasó. La siguiente clase, pero vamos a avanzar. Muy bien. Entonces, vamos a... Tengo la grabación y las voy a pasar, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que son las dermatosis de contacto, ¿ya? Estas dermatosis de contacto tienen como un factor de riesgo, ¿ya? Y el factor de riesgo es el estar en contacto con un irritante, ¿no? Esto va a producir la reacción o la dermatosis. Tenemos varios tipos de dermatosis, vamos a clasificarlas también, ¿no? Pero generalmente la base, el común denominador, es el contacto con un alérgeno, con un irritante que puede producir esta reacción en la piel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las dermatosis de contacto, hablamos de patrones de respuesta inflamatoria, es decir, va a haber distintos tipos de respuesta a procesos inflamatorios en la piel, ¿no? ¿Por qué? ¿Secundarios a qué? Secundarios a contactos o factores externos que pueden ser los irritantes o los aptenos, ¿ya? Nosotros tenemos alrededor de 85.000 químicos en nuestro ambiente y de los cuales 4.000 han sido identificadas como alérgenos o irritantes, ¿no? Por contacto. Entonces, la exposición a estos alérgenos es muy grande, ¿no? Entonces, hay muchos, no muchos, por lo tanto, nosotros podemos ponernos en riesgo en cualquier momento. Es un problema, ¿no? Un problema muy común. Vamos a ver que si nosotros en consultas siempre vamos a tener una visita que va a estar relacionada con este problema de la dermatitis, ¿no? Los grupos etarios, vamos a ver que hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre que el sexo femenino es el que más riesgo tiene en relación al masculino. Pero actualmente ya creo que esta diferencia ya no es la misma, es igual tanto en el varón como en la mujer, porque generalmente la mujer tiene mayor riesgo porque es la que tiene más, está expuesta a más alérgenos del maquillaje, no, las cremas día, noche, desodorantes, todo. Pero actualmente el varón lo mismo, ¿no? El varón también puede utilizar un ligero maquillaje, un bloqueante solar, puede utilizar algunas cremas para el cuidado de la piel. Entonces, actualmente ya tanto el varón como en la mujer pueden ser afectados por la dermatitis de contacto de la misma forma, ¿no? La sospecha de una dermatitis alérgica por contacto, ¿no? Se va a determinar mediante una prueba de parche, ¿no? Generalmente nosotros tenemos estas pruebas, ¿no? Estos parches con distintos alérgenos e irritantes, ¿no? Y se hace posteriormente la lectura, ¿no? Y vamos a ver las lesiones, ¿no? Eritematosas que nos van a identificar a qué agente, a qué alérgeno esta paciente va a producir una reacción irritativa, ¿no? Entonces, generalmente hay algunas áreas, ¿no? Donde va a haber mayor riesgo de esta irritación como manos, pies, cara, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer este tipo de exámenes, sobre todo cuando existe una sospecha de la exposición laboral, ¿no? Estos pacientes que realizan, que tienen, ¿no es cierto?, un contacto por su trabajo con irritantes o alérgenos que pueden producir el problema. Y es un problema, ¿no? Porque imagínense si un paciente que es pintor, ¿no? Tiene alergia a la pintura, ese irritante le produce alergia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar de trabajar? Es difícil, ¿no? O va a ir hacia otra área, por ejemplo, una fábrica, el paciente tiene irritante a, no sé, al polvo que se produce durante la producción de bolsas, por ejemplo, ¿no? Y puede ir producir una irritación en la piel. ¿Qué va a hacer? El fabricante, el dueño de la fábrica va a condicionar todo el ambiente para evitar la reacción alérgica en este paciente. A veces no, ¿no? Lo que hacen es despedir a los trabajadores, ¿no? Hablemos de eczemas y dermatitis. Muchos piensan que son sinónimos, ¿no? Pero cuando hablamos de dermatitis, generalmente hablamos de un proceso
inflamatorio, ¿no es cierto? Que es menos que un eczema. El eczema es un proceso irritativo, con alteración de la piel, con un eritema, pero ya cuando existe vesículas, ya existe algún problema de fisuras, inflamación, etcétera, estamos hablando de una dermatitis. Clasifiquemos a las dermatitis de acuerdo al criterio morfológico evolutivo, de acuerdo al criterio etiopatogéneo y de acuerdo al cambio que produce en la estructura de la piel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los criterios morfológicos y evolutivos, ¿no? Nosotros hablamos que el eczema se va a clasificar en agudo, subagudo y crónico, ¿no? ¿Cuál es la forma aguda? La forma aguda generalmente va a presentar eritema, edema, vesículas y secreción serosa, es decir, lesiones primarias, ¿no? Estas lesiones primarias son las lesiones con que debuta la enfermedad, con que se presenta la enfermedad. Vayamos al otro lado, las crónicas. Ya en estas presentan la evolución de estas lesiones primarias y ya en este caso puede haber alguna manipulación, ¿no? Entonces tenemos sequedad, desecación, fisuras, liquenificación, hiperkeratosis y ausencia de vesiculación. Entonces acá, ¿qué ha habido? Y aquí hay cambios, ¿no? Cambios de la estructura de la piel. Y la forma subaguda, que es como ser una forma intermedia, ¿no es cierto?, entre la aguda y la crónica, donde vamos a presentar eritema, cerosis y descamación. Desde el punto de vista etiopatogéneo, vamos a tener aquellos que producen eh, eh, una dermatitis de origen endógena y otra de origen exógena. Endógena generalmente está relacionado con factores constitucionales e influencia genética. Una característica de esto es que no podemos, no se puede, no podemos modificar, ¿ya? Entonces no se puede modificar esto, ¿no? Pero los exógenos son por factores ambientales, irritantes o alérgenos que nosotros podemos modificar, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una dermatitis por contacto, por exposición, ¿no es cierto? ¿A qué? Puede ser a un arete, ¿no? Que se puso y produjo esa irritación, ¿no? Aquí puede ser por algún tipo de alimento, algo que tuvo contacto con la boca, que a veces los niños comen alguna naranja, algún cítrico, y la piel de la naranja puede producir esta irritación. Entonces, es ahí donde nosotros podemos modificar esto, ¿no? Desde el punto de vista histopatológico, es decir, los cambios que va a producir esta dermatosis en la piel, tenemos, por ejemplo, las esponjiosis, ¿no? Que lo que va a producir es el primer estadio, ¿no? La primera manifestación que va a presentar esta, y generalmente se va a acompañar que de edema, va a haber un proceso inflamatorio, y en las fases agudas y crónicas ya vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Liquenificación, acatosis, etcétera, ¿no? Entonces, en la primera lo que vamos a tener un aumento del grosor de la epidermis y del grosor de la capa córnea, ¿no? Lo que vamos a producirse una hiperkeratosis, ¿no? En tanto que la esponjiosis va a haber una separación de la piel y vamos a tener estas áreas que contienen líquido, ¿no? Y por último, la liquenificación, que ya es el proceso crónico, ¿no? Ya donde el paciente cambia toda la estructura de la piel. Bueno, esta es la parte un poco más engorrosa, ¿no? Que es la clasificación de la dermatitis por contacto, ¿no? Vamos a clasificar en 6 grupos. La dermatitis irritativa por contacto, la dermatitis alérgica por contacto, las reacciones inmediatas por contacto, las reacciones fotoalérgicas o fototóxicas por contacto, las reacciones no eczematosas por contacto y la dermatitis por contacto sistémica. Vamos a ver que el común denominador en estos van a ser la presencia de este irritante que va a producir la reacción alérgica, la dermatitis de contacto, la reacción irritativa, etcétera. Hablemos de la dermatitis
irritativa por contacto, donde el nombre mismo dice irritativa, el agente etiológico o la respuesta que va a tener es la irritación de la piel, ¿no? Y esta puede ser secundario que a la exposición de qué, de un irritante, de una sustancia corrosiva o una sustancia cáustica, ¿no? Que va a provocar que un daño en toda la integridad de la piel, ¿no? Entonces, estas respuestas frente a estos tóxicos, sean físicos, químicos, irritantes, siempre va a producir una respuesta inflamatoria no específica, ¿no? Puede haber exceso de producción de citoquinas, quimioquinas, etcétera, ¿no? ¿Y qué procesiones va a producir? Una apoptosis y una necrosis, ¿no? Con una proliferación compensatoria de queratinocitos. Entonces, miren acá, por ejemplo, aquí ha habido el contacto, ¿no? Con un irritante que va a ser por ejemplo, puede ser acá el metal, ¿no? Que parece aparentemente esto es como una manilla que ha tomado contacto, o el tatuaje también, ¿no? Entonces puede producir una irritación. A medida que va disminuyendo, esa piel se va oscureciendo por acción de los queratinocitos, más que oscureciendo, engrosándose, ¿no? Se debe considerar que todos los químicos tienen algún riesgo, ¿no? De o algún grado de irritación, que pueden producir una dermatitis irritativa, ¿no? Por ejemplo, acá está bien delimitado, ¿no? Entonces, nosotros por el área que presenta, podemos pensar que la irritación es secundaria o el proceso inflamatorio es secundario a un irritante que puede ser que la sombra de ojos, máscara de pestañas, un primer, un contornador de ojo, etcétera. Muchas veces hay algunas sustancias que pueden ser de baja potencia irritativa, ¿no? Como el agua o los limpiadores. Pero ¿qué pasa? A medida que nos exponemos más y repetitivamente, puede producir, ¿no? Una respuesta inflamatoria. Entonces, para que produzca una respuesta inflamatoria, tiene que tomar en cuenta el tiempo de exposición, ¿no? El tiempo, la concentración que tiene el agente, el irritante, la calidad, la frecuencia, ¿no? Con cuánta frecuencia. No es lo mismo que yo lave los platos por una vez a la semana que tenga que lavar los platos todos los días sin protección. Entonces ahí yo tengo una respuesta que va a estar relacionada con el tiempo de exposición, la frecuencia de exposición, el tipo de agente irritante que tengo, ¿no? Estas dermatitis irritativas por contacto van a presentar lesiones eczematosas, ¿no? Y que pueden incluir también algunas reacciones de tipo subjetivas y sensoriales, ¿no? Este paciente puede decir que tiene sensación de dolor, ardor, prurito y quemazón, ¿no? Y que yo pues no puedo evidenciar, ¿no? El área que el paciente me presenta o me dice que tiene dolor, ardor, puede no haber ningún cambio, ¿no? En la piel. En estos casos, por ejemplo, por acá donde ya tengo la lesión delimitada, entonces no es difícil, ¿no? Porque me dice tengo ardor, dolor en esta área, y yo puedo identificar la lesión eritematosa, ¿no? Y puedo determinar que puede ser secundaria, por ejemplo, a la aplicación de un desodorante, o también puede ser a qué secundario a, por ejemplo, a depilaciones, ¿no? Que pueden darse. En esto es igual, ¿no? Miren, acá hay una acción de un edema, ¿no? Y secundario biauricular, ¿no? Esto está en ambos ojos, ¿no? Y puede presentar edema, inflamación, lesiones vesiculares. Mira, pequeñas vesículas que pueden ser producidas por el contacto con algún irritante, ¿no? Entonces, muchas veces estas dermatitis agudas pueden producir un problema de una quemadura química, ¿no? Y esto puede ser por irritantes corrosivos o cáusticos, ¿no? Que pueden darse, por ejemplo, por un accidente, ¿no? Un paciente que manipula algún irritante, ¿no? O algún insecticida, por ejemplo, sin un guantes previos, puede tener contacto y producir una irritación, ¿no? Generalmente la reacción al irritante puede ser una descamación, eritema, vesículas, fisuras, erosiones que pueden progresar a un eczema, es decir, a un problema ya irritativo, ¿no? La dermatitis
de contacto puede producirse también por o sea, por la acción acumulativa, ¿no es cierto? Entonces el paciente que tenga un contacto con este irritante de forma continua, ¿no? Eh, Tenemos una pustular acneiforme y también una dermatitis irritativa por contacto subjetivo o sensorial, es decir, estos pacientes que presentan sensación de ardor, dolor, calor de forma subjetiva, ¿no? Entonces no podemos objetivizar esas lesiones, ¿no? No vemos vesículas, no vemos eritemas, ¿no? Simplemente el paciente nos refiere, ¿no? Puede estar muy relacionado con cuadros de estrés o tensión nerviosa, ¿no? Un ratito, por favor, chicos. Ya, muy bien. Entonces, vamos por la segunda, que es las dermatitis alérgicas por contacto. Entonces, como su nombre dice, alérgica, ¿no? Hay algo que está relacionado con la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, generalmente va a haber una fase de sensibilización primero, ¿no? Es decir, va a haber el contacto, la provocación y la regulación posteriormente, ¿no? Y está dado o mediado por los linfocitos T. Generalmente, esta respuesta se da por exposiciones repetitivas, ¿no? Entonces, con el tiempo van a dar signos y síntomas de eczema, ¿no? Entonces, pacientes que repetitivamente se ponen, digamos, algún tipo de crema, que al inicio no les produce mucho ardor, pero van continuamente poniendo, y esto va a producir una dermatitis alérgica por contacto, ¿no? Generalmente que vamos a tener pacientes que son sensibles o débiles, ¿no? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso era un paciente que se colocaba audífonos y el material del audífono era un tipo de goma, ¿no? Que produjo una irritación por contacto. Eh, Generalmente es fácil poder identificar, ¿no? Porque tenemos el sitio que tuvo contacto con el irritante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver desde cuándo está, si esto fue agravándose a medida que se va colocando la misma crema, etcétera, ¿no? Puede ser muy similar las lesiones a una dermatitis irritativa por contacto, ¿no? Pero el síntoma, signo capital que tiene la dermatitis alérgica por contacto es el prurito. Ese es el que va a estar más, ¿no? En esta dermatitis irritativa por contacto tenemos que vesículas, edema, eritema, etcétera. Pero en la del alérgica, el prurito, el escozor, es el signo más característico, ¿no? Hay algunas áreas, por ejemplo, párpado, escroto, que son mucho más sensibles a esta irritación, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver, ¿no? Dónde ha sido la lesión y qué tuvo contacto con esa lesión, ¿no? Antes de que aparezca el eritema, el prurito, qué contacto hubo ahí, ¿no? Qué irritante tuvo contacto con ellos y ellos pueden dar lugar a la irritación. Ahora, puede ser primero, por ejemplo, tener irritación, no sé, en la región de la oreja por un arete, ¿no?
Y el paciente continúa. Posteriormente, esa lesión que está localizada en el área del lóbulo de la oreja puede generalizarse, ¿no? Esa es una de las características. 3, tenemos las reacciones inmediatas por contacto. Estas reacciones inmediatas por contacto tenemos al síndrome de urticaria, a la urticaria por contacto y a la dermatitis por contacto por proteínas, ¿no? Entonces, la característica de estas dermatitis son las ronchas y eczemas, ¿no? Que puede presentar, ¿no? Esta reacción de urticaria por contacto generalmente puede producir, ¿no? Algún tipo de contacto con orugas, ortigas, ¿no? Y generalmente es local y autolimitado, ¿no? Las reacciones de dermatitis por contacto por proteínas generalmente es aquellas que están en contacto con algún componente de origen animal o vegetal. Pacientes que están en contacto con carne, pescado, vegetales pueden producir ronchas o eczemas también, ¿no? Entonces es otro tipo de edemas. Esta dermatitis por un síndrome de urticaria puede asociarse o desarrollar una urticaria por contacto también, ¿no? Y generalmente como síntoma puede ser el eczema, la roncha o los eczemas que se presentan. Mira, entonces el paciente aquí ha tenido una irritación y lo que ha producido es un eritema y esas líneas que son las ronchas, ¿no? Las dermatitis o las urticarias por contacto no inmunológica y la inmunológica, generalmente la no inmunológica, ¿ya? Aparece en minutos, ¿no? Y desaparece a la hora o puede durar hasta 6 horas, ¿no? Y siempre hay el antecedente del consumo de algún medicamento, por ejemplo, la aspirina o AINES, ¿no? La urticaria por contacto inmediato, por reacción de hipersensibilidad, puede producir, ¿no es cierto?, lesiones a nivel de la mucosa y tracto gastrointestinal. Se sensibiliza a eso, ¿no? Está relacionado con la acción de las mediados por la prostaglandinas y leucotrienos. Y en este caso ocurre de 5 a 15 minutos y generalmente puede desaparecer en 20 a 30 minutos, ¿no? Entonces, la gravedad de estas es que puede producir, ¿no? Algunas, por ejemplo, un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar si ha habido una hipersensibilidad previa. 3, las reacciones fotoalérgicas o fototóxicas por contacto. En este caso, ¿qué hay? Tenemos los rayos ultravioletas como desencadenantes. También hay un factor relacionado con los linfocitos T, ¿no? Pueden también estar relacionados con la exposición a pantallas solares, algunas fragancias que pueden, ¿no? Dar lugar a una reacción fototóxica también, ¿no? Entonces es fácil reconocer esto, ¿no? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, las áreas, ¿no? Ahí tenemos el área, ¿no? De la piel que ha estado en contacto con estos rayos ultravioletas, ¿no? Acá, acá, acá. Y la otra que está, que ha sido protegida por la ropa y no presenta esto, ¿no? Igual acá, mire, ay, el paciente que presenta, ¿no? Una short, por ejemplo, ¿no? Un pantalón corto y ha producido aquí la reacción, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Es como un tatuaje que presenta el paciente por la exposición al sol y estas áreas, ¿no? Generalmente las reacciones, por lo otra sería la 4, son las reacciones no eczematosas por contacto, ¿no? Generalmente en este tipo de reacciones son diferentes, ¿no? Variantes de las no eczematosas, tienen unas lesiones polimórficas, ¿no? Presentan generalmente la exposición, ¿no es cierto?, de del agente causal, que puede ser por vía cutánea, ¿no? Puede ser por vía, por aire transportado, etcétera, ¿no? Y tenemos como agentes causales los factores ambientales o una dermatitis preexistente de una dermatitis atópica, ¿no?
Generalmente, ¿qué es lo que vamos a ver en este tipo de reacciones no eczematosas por contacto? Y a ver un cambio, ¿no? Un cambio de la estructura de la piel mucho más evidente, ¿no? Donde ahí vamos a tener liquenificaciones, vamos a tener reacciones que pueden tardar, ¿no? Pueden presentarse en días, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, ¿no? 5, las dermatitis por contacto sistémico. En este caso, ya la vía de ingreso de este alérgeno va a ser por vía transpercutánea, transmucosa, oral, intravenosa, intramuscular, inhalatoria, por implantes, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ya las reacciones de tipo sistémica, ¿no? Por una hipersensibilidad retardada, también mediada por los celos de los linfocitos T, ¿no? En este tipo de lesiones vamos a tener un eczema, también podemos tener algunos problemas de vasculitis y un compromiso del estado general también, ¿no? Entonces puede haber también una inflamación, ¿no? O insactema a nivel anogenital, que es el síndrome de Babón, ¿no? Como ya es algo sistémico, que vamos a tener dolor de cabeza, decaimiento, artralgias, diarrea, vómitos, fiebre también. ¿Cuáles son los agentes que pueden producir? Metales, drogas y plantas, ¿no? Que pueden producir esta dermatitis por contacto sistémico, ¿no? Entonces, entre los metales tenemos el mercurio, el níquel, el cromo, el zinc, etcétera, ¿no? Que puedan producir esta reacción también, ¿no? Por ejemplo, el níquel se ha implicado en las combinaciones con Ponfilox en los sensibilizados que ingieren alimentos con alto contenido, chocolate negro, oscuro, arvejas, lentejas, etcétera, ¿no? Y han sido implicados en pacientes con implantes también ortopédicos, dentales o cardiovasculares, ¿no? Entonces, ya hay un compromiso sistémico, ¿no? Por acción. Dentro de las drogas, las amoxicilinas, los antibióticos, ¿no? Corticoides, antihistamínicos, antiinflamatorios, los supositorios que se ponen a veces en algunos pacientes, ¿no? Y en las plantas tenemos, por ejemplo, algunos bálsamos, el ajo, etcétera, que pueden producir estas dermatitis por contacto sistémico. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico, no? Importante la historia clínica, ¿no? El examen físico donde vamos a corroborar estas lesiones y bueno, podemos hacer un apoyo diagnóstico con estas pruebas de parche. En la historia clínica, ¿no? La anamnesis es importante, ¿no es cierto? Porque yo en la anamnesis voy a ver, por ejemplo, preguntar al paciente qué tipo de ocupación tiene, qué pasatiempos, ¿no? Qué hobbies, ¿no? También puedo preguntar qué productos aplica en la piel continuamente, como cuidado, por ejemplo, de su piel, algún otro medicamento que él utiliza que no es para la protección de la piel, sino para alguna otra patología que tenga. Por ejemplo, algunos pacientes que utilizan el Mintizan o el Átomo, ¿no? Que es, por ejemplo, eso para el dolor articular, que es una crema para caballo, ¿no? Pero utilizan muchos porque les alivia, pero si es muy irritante, va a producir una reacción, una dermatitis atópica o de contacto, ¿no? También es importante que yo vea si y puedo identificar al agente causal determinando el lugar donde pueda presentar la lesión. Tengo que ver una historia personal o familiar de atopía generalmente, ¿no? En nuestros pacientes que pueden presentar historia familiar, ¿no? El examen físico también, ¿no? Voy a ver en las áreas y a veces es fácil, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro lesiones a nivel del cuero cabelludo, las causas pueden ser alguna tintura, medicamentos tópicos, lesiones o cosméticos, ¿no? Por ejemplo, en los labios, puede ser los cosméticos como los lápices labiales o la pasta para dentrífica para lavar los dientes, ¿no? En los brazos, por ejemplo, algunos cosméticos, productos profesionales o accesorios, ¿no? Que puedo utilizar algunas manillas de metal o cuero, etcétera. Entonces, en el examen físico, si el paciente me dice que hay una lesión o escozor a nivel del cuello, entonces
yo voy a suponer que eso puede ser secundario al uso de alguna bisutería, cosméticos, no algún textil, etcétera. ¿Cómo hago el tratamiento? ¿No? La clave del tratamiento, ¿no? Para rehabilitar a estos pacientes es la regla de las 4 Rs, ¿ya? Entonces, la primera es el reconocer el agente causal, ¿no? Es importante, si yo sé que el paciente tiene reacción alérgica, no sé, al mentizán, entonces retiro, reconozco que es eso y retiro. Entonces, no hay mucho problema, ¿no? Pero existen casos en que el paciente no sabe y no nos puede dar mucho detalle a que dicen, "No, me puse esta crema y me produjo el ardor, el prurito, pero también esta otra crema igual, o sea, a veces uno no sabe qué, ¿no? Entonces, importante reconocer el agente alergénico o irritante, ¿no? Y también cuanto más precoz el paciente ingresa a consulta para el tratamiento, ¿no? Para la consulta es mucho más fácil poder hacer el tratamiento, ¿no? Porque si es un paciente que ha tenido años con el proceso y ha ido a consultar a uno y otro médico, es difícil poder controlar, ¿no? Dos, la remoción del irritante. Si sé que se trata de un perfume, de un talco, del mentizán, retiro, ¿no? Entonces, también el problema está solucionado, ¿no? Pero si es algo que no puedo evitar, por ejemplo, que el paciente retire, por ejemplo, si una señora que lava ropa le tiene alergia al detergente, entonces no puedo decir, no, lo más fácil sería que deje de utilizar el detergente, pero en que trabaja después. Entonces tal vez tengo que utilizar una barrera física y, ¿no? El uso de guantes, ¿no? Entonces es importante, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Tenemos que tener nosotros colaboración de las autoridades, de los empleadores, ¿no? Para poder ayudar a estos pacientes mediante el ministerio, bueno, la parte de salud ocupacional. Generalmente el irritante más va a ser disminuir la exposición del irritante por periodos prolongados, ¿no? Para desensibilizar. Pero podemos utilizar barreras protectoras. No le puedo decir al paciente que trabaja en una chapería, por ejemplo, y que tiene una alergia o se le produce irritación, la pintura, decir, deje de trabajar por un tiempo, no se puede. Entonces utiliza una barrera que puede ser guantes, ropa adecuada que puede implementarse durante el periodo que él tiene contacto, ¿no? Es decir, durante su trabajo, ¿no? Los guantes, barreras de defensa, ¿no? También a veces el paciente utiliza el guante de látex y el mismo látex le produce irritación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar dentro de ese guante de látex un guante de algodón, ¿no? También puedo utilizar cremas como barrera, ¿no? Que nos pueden ayudar para evitar directamente, ¿no? Entonces se puede utilizar eso. Tres, una vez que reconozco el agente, retiro el agente, pero ya produjo una lesión en la piel, una irritación, una inflamación. Entonces, de acuerdo a la gravedad, a la morfología, a la topografía y al tipo de dermatitis, yo iniciaré un tratamiento, ¿no? Para evitar que, sobre todo, de que esta lesión se vuelva crónica, ¿ya? Entonces voy a hacer tratamientos, ¿no? Que van a ayudar a restaurar la barrera cutánea. Eso es muy importante. Importante también la adherencia, ¿no? Del paciente al tratamiento, ¿no? Entonces, el uso de los corticoides tópicos y otros medicamentos, tenemos que nosotros determinar si realmente el paciente requiere, porque si no, vamos a dar lugar a las tolerancias, ¿no? Hay medicamentos caseros, ¿no? Como el uso de la avena, la leche el aceite de coco, etcétera, que nos ayuda a mejorar la piel, ¿no? A disminuir la irritación de la piel. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, que usan muchos, ¿qué se llaman estos?
jabones, irritantes, limpiadores, hay que disminuir el contacto y manejar el proceso inflamatorio, ¿no? Podemos utilizar algún antiséptico a un astringente que pueda ayudar para remover, ¿no? Este detergente, por ejemplo, en las manos, ¿no? Los corticoides tópicos pueden, ¿no? ayudarnos y a utilizar tanto de forma aguda como crónica, pero siempre podemos hacer un periodos de descanso, ¿no? Aunque algunos casos pueden también retrasar la curación, ¿no? Entonces va a depender la eficacia del corticoide, de la potencia y la accesibilidad, ¿no? Y como factores como la gravedad y la localización también. Cuando hemos hablado de los corticoides, no es lo mismo que yo ponga un corticoide en la pierna que en la región de los párpados, ¿no? Entonces hay áreas que absorben más y que pueden tener riesgos de efectos secundarios, ¿no? En algunos tipos de dermatitis irritativas, dermatitis atópicas extensas o graves, yo tendré que utilizar un tratamiento tipo sistémico, ¿no? Algo con los corticoides es que no debemos prolongarnos el uso en tiempo, ¿no? Porque hemos visto que tiene efectos secundarios, ¿no? Podemos utilizar como los inhibidores de la calcineurina tópicos, ¿no? Que ayudan a disminuir esta cronificación y disminuir este proceso de compromiso, alteración o modificación de la piel, ¿no? Entonces, ayudan a restaurar ¿qué? La barrera cutánea, ¿no? Entonces, equivale generalmente a un corticoide, ¿no? Con una potencia de 0,1%, igual que la betametasona, ¿no? Son de primera elección para las eczemas en manos de tipo crónico, ¿no? La ay, Dios mío, alitretinoína, ay, tengo tantos de memoria ese. Entonces, el tratamiento es oral en casos de eczema, generalmente, sobre todo en las formas severas, se da 30 miligramos diarios por 24 meses. Uno de los problemas es que produce mucho o síntoma efectos secundarios como cefaleas, sequedad de boca, ¿no? En caso de las hipertrigliceridemias tenemos que reducir esto porque si no va a empeorar el cuadro y la anticoncepción porque puede producir algún efecto teratogénico en el niño, ¿no? La fototerapia es importante también, ¿no? Nos ayuda, pero siempre tomar en cuenta el riesgo de la carcinogénesis a largo plazo, ¿no? La ventaja es que los rayos ultravioletas pueden producir un efecto de reparación de la barrera cutánea, ¿no? Por último, la restauración de la barrera cutánea, ¿no? El tratamiento debe ser con el propósito de restaurar esta barrera cutánea, ¿no? Y tanto la recuperación en tiempo, ¿no? Y de las formas tanto crónicas como las agudas, ¿no? La humectación, la revitalización de esta piel, ¿no? La hidratación es muy importante, ¿no? La retención de agua en el estrato córneo con una vaselina sólida. Entonces ahí tenemos, ¿no? Causas que producen la dermatitis en la piel, irritación, alérgenos, el estrés también, no puede ser de causa genética, de alguna alteración de la función de barrera de la piel, etcétera. Como la dermatitis de contacto es un proceso crónico de largo tiempo, es importante la prevención y la educación en estos pacientes, ¿no? Entonces, prevenir